El otro día me decía un buen amigo que leer se está convirtiendo en un vicio caro. Jugar al polo, al golf, esquiar y leer. Independientemente de que se puedan comprar libros de segunda mano o podamos recurrir afortunadamente a las bibliotecas, creo que en parte tiene mucha razón. Bienvenido al Faro de los Libros. Soy Roque y hoy os traigo 10 libros por menos de 10 euros como pequeño acto de rebelión ante la locura, desde mi punto de vista, de algunas editoriales de que cualquier libro empiece en 20 euros. Como os decía, algunas editoriales en España, en mi opinión, están perdiendo un poco el norte. Parece que cualquier libro de cualquier autor empieza en 20 euros. Y personalmente no me importa nada pagar 20, 30, 40, 50, 100 euros por un libro si lo merece, si es una buena encuadernación de un clásico de la literatura, si es un libro de historia, con ilustraciones, con mapas, con una buena encuadernación, si estamos hablando de un ensayo científico o histórico, que sabes que tiene muchísimo trabajo detrás, que sabes que es un libro específico, que solo vamos a comprar unos pocos, y que ese hombre, pues lógicamente tiene que ganar dinero, ese autor. Pero pagar sistemáticamente 20 euros por cualquier libro, a mí personalmente me da muchísima rabia. Y yo soy profundamente liberal, me parece estupendo que una empresa privada ponga los libros al precio que quiera. Pero en defensa de esa locura, en mi opinión, de que cualquier libro empiece en 20 euros, os he traído, y coincidiendo con la cuesta de enero, 10 libros por menos de 10 euros que considero que francamente merecen muchísimo la pena y que no tienen nada que envidiar, de hecho casi lo contrario, a la mayor parte de libros que me ha llegado en el último catálogo de una gran editorial en los que ninguno bajaba de 20 euros. La Metamorfosis, Kafka, 7,60. Empezamos el decálogo por la puerta grande, con un relato corto, pero con una relación euros-entretenimiento que creo que es estupenda, porque es un relato muy cortito por 7 euros, pero os va a dar para pensar horas y horas. Este libro os va a cundir muchísimo. Y en la misma línea tenéis El proceso, también de Kafka, un libro un poquito más largo, pero que también hace honor al término kafkiano, para que lo podamos entender en su esencia. El Príncipe, Maquiavelo, 7,55 euros. Al hilo del término kafkiano, os traigo otro libro relacionado con otro término que se usa mucho, que es el de maquiavélico. Hablamos del Príncipe, de Maquiavelo. Si hubiera sido escrito hoy, El Príncipe podría ser considerado un libro de desarrollo personal o de autoayuda, y en parte se cree que en su tiempo fue algo así. El Príncipe es una suerte de tratado político o de guía para la educación de los príncipes de su tiempo, y ha sido un libro muy polémico, pues a menudo a lo largo de la obra se justifican ciertas acciones inmorales con el objetivo de conseguir aquello que los príncipes quieren: mayor gloria, mayor riqueza, perpetuarse en el poder, etc. De ahí surge el término maquiavélico. Un libro cortito, pero muy interesante también. Las ratas, de Miguel Delibes, 7,55 euros. Delibes es un autor que me encanta, que relata la vida costumbrista española como nadie. Es un autor tremendamente prolífico, y el otro día, hablando en casa sobre Delibes, comentábamos que es posible que si Delibes solo hubiera escrito 2 o 3 novelas, probablemente sería mucho más famoso y reconocido de lo que es en la actualidad, que probablemente le tendríamos muchísimo más en cuenta. Yo creo que si quieres entender España, si quieres entender Castilla, una novela de Delibes y un poema de Machado. He elegido Las ratas porque me encanta la dureza con la que Delibes trata la España rural y el hambre. Me ha parecido una novela espectacular. Y es una novela que me ha hecho reflexionar muchísimo. Delibes es un autor que le recomendaría a cualquier persona de ciudad que quiera conocer un poco más el campo. Es un autor increíble para entender la dureza del campo, su belleza, su sencillez, su crudeza en ocasiones. En la actualidad, sobre todo en las ciudades, yo creo que en el campo menos,
están surgiendo muchos movimientos ecologistas, animalistas, gente que se hace vegetariana, y en muchos casos estas decisiones o estas posturas políticas se toman desde la ignorancia, desde el desconocimiento o dándole la espalda a la realidad del campo, de las granjas, de los animales. Y leyendo a las ratas, como os decía, reflexionaba cuando habla de ese hombre castellano que se tenía que levantar a primera hora en invierno en Castilla para ir al río a cazar ratas para comer, y a primera hora de invierno de Castilla es muy temprano. ¿Qué pensaría ese hombre si le dijesen que 100 o 150 años después en la ciudad habría un chaval que voluntariamente decidiera no comer un chuletón de carne porque le diera pena a un animal o porque pensaba que iba a contaminar mucho? No quiero posicionarme políticamente porque es un tema que me da exactamente igual, pero como reflexión me parece muy interesante el contraste de la vida que tenemos hoy muchas veces en ciudad con la realidad que ha sido nuestro país durante miles de años. Muy interesante, y Delibes es un autor totalmente recomendable para entender el campo español. Campos de Castilla, Antonio Machado, 6,99. Os decía que para entender Castilla, una novela de Delibes y un poema de Machado. Y en Campos de Castilla está uno de los poemas quizá más conocidos, pero que desde mi punto de vista mejor define el campo de Castilla en primavera. Seguro que os suena el famoso «Son de abril las aguas mil, sopla el viento achubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Sopla el sol y el iris brilla, en una nube lejana zigzaguea una centella amarilla». Aquí lo podéis encontrar en Campos de Castilla. Un mundo feliz, Aldous Huxley, 9,47. Hablamos de Huxley, pero cualquiera de las distopías, sobre todo de las grandes, de las más conocidas, está genial. No me voy a alargar aquí porque tenemos un vídeo en el canal, que a ver si os pongo por ahí o en los comentarios, en el que hablamos sobre distopías, pero aprovecho para recomendaros este género, que es tremendamente interesante y que son libros muy asequibles. Si no os habéis leído ninguna distopía, podéis empezar por esta, por 1984, por Rebelión en la Granja. La verdad es que son libros muy interesantes, muy asequibles, tanto en precio como en lectura, y están francamente bien. El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez, 9,45. No habíamos hablado todavía del realismo mágico en el faro de los libros, así que aprovecho para traer este género al canal. Y lo hago con El coronel no tiene quien le escriba. Podríamos haber elegido cualquier otra. A mí García Márquez es un autor que me encanta, pero del coronel no tiene quien me escriba me quedo con el final. Los que la hayáis leído ya sabéis perfectamente a qué me refiero, porque es, desde mi punto de vista, el final más característico que me he encontrado en una novela. Me ha encantado. Por este mismo precio tenéis también 100 años de soledad o Crónica de una muerte anunciada. Y si en El coronel no tiene quien le escriba decíamos que su final es tremendamente característico, en Crónica de una muerte anunciada probablemente tengamos el comienzo más famoso de una obra literaria, pues el principio es una de las prolepsis más conocidas de la literatura. Realmente la prolepsis empieza en el título, Crónica de una muerte anunciada, pero en la primera frase, el día que lo iban a matar, Santiago Nasar, ya se nos cuenta el desenlace de la historia. En eso consiste la prolepsis. Y es una novela también muy bonita y que representa, de hecho lo hacen las dos, el realismo mágico muy bien. Siddhartha, Hermann Hesse, 7,45. Este es un libro que me he leído este año y que me ha gustado mucho también. Os lo recomendaba en 35 libros para regalar. Es un libro de espiritualidad muy asequible, en la que Siddhartha evoluciona por un camino en busca de la revelación, de la verdad, del conocimiento, etc. Un libro que está muy bien. De Hermann Hesse es posible que conozcáis más Lobo Estepario, otro gran libro que tenéis también por 7 euros. El extranjero, Albert Camus, 9,54. El extranjero de Camus es otro de esos libros que te hace pensar
¿Qué hago yo gastándome 20 euros en un libro de un autor que no conocen ni en su casa a la hora de cenar cuando tengo obras maestras como esta por menos de 10 euros? De Camus, quizá las dos más conocidas sean La peste y El extranjero. Os traigo esta porque es la primera novela de Camus y me ha parecido que está muy de actualidad. En El extranjero, el protagonista de la novela se siente fuera de lugar, se ve sobrepasado por los avances tecnológicos y se siente precisamente extranjero en su propio entorno. Una novela muy recomendable y una novela también de las densas, que requieren parar de vez en cuando, que requieren mucha reflexión y pensar mucho. Una novela en la que cada euro os va a cundir porque va a alargar mucho el entretenimiento. Un manual de vida. Epíteto, 9,50. Es uno de mis libros preferidos. Tampoco me extiendo porque tenemos otro vídeo en el canal hablando precisamente de los estoicos, pero sí sabéis que es una guía estoica de la felicidad, que es un libro con más de 2000 años, es uno de mis libros preferidos, un libro muy cortito y muy asequible, tanto en precio como también en lectura, y un libro que recomiendo absolutamente. Si os queréis asomar al estoicismo, os recomiendo empezar por esta maravilla. Trafalgar, Benito Pérez Galdós, 9,78. Para cerrar esta serie, vamos a seguir haciendo patria, os traigo otro autor español, Benito Pérez Galdós. Es otro autor, al igual que Delibes, tremendamente prolífico, muy conocido por sus novelas, Fortunata y Jacinta, Miau, Doña Perfecta, pero hoy quiero traeros una serie de libros que a mí me encantan, que son los episodios nacionales, en los que Galdós cuenta diferentes etapas de nuestra historia y lo hace de una forma muy interesante, de una forma muy bonita. Os he traído Trafalgar porque me gustan los barcos y el mar. Una pena que se haya puesto tan derrotista Galdós y no haya hecho, sin embargo, un episodio nacional de Lepanto, pero bueno, si queréis etapas más heroicas, tenéis también 1808, muy bonita, o Bailén, la primera gran derrota de Napoleón. La verdad es que me da pena porque Galdós muchas veces, como decía, se le reconoce por sus novelas pereza, que llamaría yo, pero yo os recomiendo empezar por los episodios nacionales, sobre todo si os gusta la historia, porque para mí fue un descubrimiento, es un autor muy muy recomendable. Y con esto terminamos. Espero ayudaros un poquito a empezar este 2022 leyendo sin que vuestra economía se resienta demasiado. Muchas gracias por seguir al Faro. Suscribiros si aún no lo habéis hecho porque nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y nos vemos en próximos vídeos.